Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rinconcito donde desentrañamos todos los secretos, los chismes más jugosos y las últimas noticias sobre nuestras parejas favoritas. Espero que estéis listos y con el cafecito en mano, porque hoy tenemos un bombazo. Sí, como habéis leído en el título, la cosa se pone interesante para Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Estado civil cambiado? Notición inesperada. Prepárense. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordaros que si sois tan fans de esta pareja como yo, y queréis estar al tanto de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y así, juntos, formaremos una gran familia de Candem fans. Así que ya sabéis, a darle al botón rojo. Bueno, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pareja? Su química en Erkencicus fue absolutamente explosiva, traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos con un romance de cuento. Desde entonces hemos estado siguiendo cada uno de sus pasos, analizando cada mirada, cada comentario, cada interacción en redes sociales, con la esperanza de que ese amor que vimos en la ficción se hiciera realidad. Y es que, seamos sinceros, quien no suspiró con Can y Demet. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor y la pasión. Los rumores de romance, como no podía ser de otra manera, no tardaron en aparecer. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en Instagram, miradas cómplices en eventos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. La prensa turca, siempre al acecho, no dejaba de publicar artículos sobre su supuesta relación, alimentando aún más las fantasías de sus seguidores. Se hablaba de cenas secretas, de escapadas románticas a lugares paradisíacos y hasta de planes de futuro juntos. La Candem manía estaba en su apogeo. Sin embargo, el tiempo pasó y aunque la esperanza seguía latente, Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se mudó a Italia, persiguiendo nuevos proyectos y enamorando a medio mundo con su acento italiano. Su carrera internacional despegó como un cohete, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y conquistando corazones con su talento y belleza. Se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de su país, demostrando su versatilidad en diferentes géneros y personajes. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué decimos que su estado civil podría haber cambiado? Y lo más importante, ¿cuál es esa notición inesperada? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Como sabéis, Demet Özdemir se casó en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue portada de todas las revistas. Fue un evento espectacular, lleno de glamour, amor y muchísimos famosos. La ceremonia, celebrada en un lujoso hotel a orillas del Bósforo, fue retransmitida en directo por varios canales de televisión y seguida por millones de personas en todo el mundo. El vestido de novia de Demet, diseñado por un reconocido modisto turco, se convirtió en objeto de deseo para miles de mujeres. La fiesta posterior fue una celebración por todo lo alto, con música en directo, baile y mucha diversión. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y el amor verdadero. Sin embargo, y aquí viene la primera bomba, Demet y Oğuzhan se divorciaron. Sí, lo sé, es una noticia que ha sacudido a todo el mundo del espectáculo turco. Después de apenas 8 meses de matrimonio, la pareja anunció su separación, alegando diferencias irreconciliables. Fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. La noticia fue confirmada por ambos a través de sus redes sociales, en un comunicado conjunto en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo recibido durante su matrimonio. Aunque no dieron detalles sobre las razones de su ruptura, se especuló con la posibilidad de que sus apretadas agendas profesionales y la presión mediática hubieran afectado a su relación. El divorcio se llevó a cabo de manera amistosa, según los informes, y ambas partes se mostraron respetuosas el uno con el otro. Sin embargo, la noticia no dejó de ser un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. Así que sí, el estado civil de Demet Özdemir ha cambiado oficialmente. Ha vuelto a ser soltera. Este hecho, por supuesto, desató una ola de rumores y especulaciones sobre el futuro sentimental de la actriz. ¿Volvería a encontrar el amor? ¿Se centraría en su carrera profesional? La incertidumbre era palpable entre sus seguidores. Pero, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Aquí es donde entra en juego la notición inesperada.
En las últimas semanas han surgido una serie de rumores, alimentados por publicaciones en redes sociales y avistamientos casuales, que sugieren que Khan y Demet podrían estar reconectando. La maquinaria del cotilleo se puso en marcha a toda velocidad, analizando cada detalle, cada gesto y cada comentario de ambos actores. Ojo, no estoy diciendo que hayan retomado su romance de hace años, pero sí que han vuelto a acercarse. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han estado en contacto, hablando por teléfono y viéndose en persona. Al parecer, Khan ha estado viajando con más frecuencia a Turquía, y aunque oficialmente se debe a compromisos laborales, muchos creen que también aprovecha para pasar tiempo con Demet. Se dice que han sido vistos cenando juntos en restaurantes discretos, paseando por las calles de Estambul y compartiendo momentos de complicidad en lugares alejados de las miradas curiosas. Además, en las últimas semanas, tanto Khan como Demet han publicado en sus redes sociales mensajes que han sido interpretados por sus fans como indirectas mutuas. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el destino y sobre la importancia de seguir el corazón han levantado sospechas y han alimentado la ilusión de un posible reencuentro. Sus seguidores, con la esperanza renovada, no han tardado en analizar cada palabra, cada emoji y cada imagen, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Por ejemplo, Demet compartió una foto suya mirando al horizonte con la leyenda: "A veces, el universo te sorprende cuando menos lo esperas". Y Khan, por su parte, publicó una imagen suya sonriendo con la frase: "La vida está llena de sorpresas. Ábrete a ellas". ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Estos mensajes enigmáticos han desatado un auténtico tsunami de comentarios y teorías entre los fans de Khan, que ven en ellos una clara señal de que algo está sucediendo entre los dos actores. Pero la guinda del pastel, lo que realmente ha desatado la locura entre los fans de Khan, es que ambos han sido vistos juntos en Roma. Sí, habéis oído bien. Un paparazzi logró fotografiar a Khan y Demet cenando en un restaurante italiano, en una actitud muy cariñosa y relajada. En las fotos se les ve riendo, conversando animadamente y en un momento dado, Khan incluso le toma la mano a Demet. Las imágenes, publicadas en exclusiva por una revista italiana, han dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos, convirtiéndose en el tema de conversación más comentado en las redes sociales. Esta noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando miles de comentarios, especulaciones y sobre todo mucha emoción. Los fans de Khan están convencidos de que este reencuentro es una señal del destino, una prueba de que su amor es indestructible. Se han creado grupos de apoyo, hashtags y hasta campañas para animar a los dos actores a retomar su relación. El fervor es tal que algunos incluso han empezado a planear una posible boda, eligiendo el lugar, el vestido y hasta la lista de invitados. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Hasta el momento, ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido los rumores. Todo lo que tenemos son especulaciones, indirectas y esas fotos en Roma que, si bien son bastante elocuentes, no son una confirmación oficial de su romance. Sus representantes, por su parte, han optado por el silencio, alimentando aún más la incertidumbre. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Están Khan y Demet dándose una segunda oportunidad? ¿Es posible que el amor que vimos en Nerkencicus resurja de las cenizas? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que esta noticia ha despertado una gran expectación y ha renovado la esperanza de todos los que soñamos con ver a Khan y Demet juntos. Si me preguntáis a mí, creo que hay razones para ser optimistas. Demet está soltera, Khan parece estar dispuesto a volver a acercarse a ella y, sobre todo, entre ellos hay una química innegable que se palpa en el aire. Creo que ambos se complementan a la perfección y que tienen mucho que ofrecerse el uno al otro. Además, la distancia, que en su momento pudo ser un obstáculo, ya no parece ser un problema, ya que ambos actores viajan con frecuencia y tienen la posibilidad de verse con mayor facilidad. Además, el momento parece propicio. Ambos han madurado, han crecido profesionalmente y han aprendido de sus experiencias pasadas. Tal vez, ahora sí, estén preparados para construir una relación sólida y duradera. Han superado obstáculos, han enfrentado desafíos y han demostrado su valía tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esta madurez podría ser clave para que su relación, si es que se confirma, tenga éxito. Por supuesto, también es posible que todo esto sea una simple amistad. Que Khan y Demet se hayan reencontrado como amigos, que estén disfrutando de su compañía y que no haya nada más entre ellos. Pero seamos honestos, ¿quién no querría que esta historia tuviera un final feliz?
La historia de Can y Demet es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En definitiva, la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio. Un misterio que nos tiene a todos en vilo, esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta historia. Solo el tiempo nos dirá si estos rumores se confirman y si Can y Demet deciden darle una segunda oportunidad al amor. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada publicación y a cada declaración, para manteneros informados de todas las novedades. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir. Como veis, la cosa está que arde y la expectación es máxima. En resumen, hemos visto que el estado civil de Demet ha cambiado tras su divorcio de Oğuzhan Koç, y que han surgido fuertes rumores de un reencuentro con Can Yaman, alimentados por indirectas en redes sociales y avistamientos en Roma. La pregunta que nos queda es, ¿están dándose una segunda oportunidad? Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Pensáis que esta vez sí funcionaría? ¿O creéis que es mejor que sigan caminos separados? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con todos vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Mil gracias por vuestro apoyo, os quiero un montón. Hasta la próxima. Besitos.